Buenas tardes, compañeros. Bienvenidos a la sesión de esta semana de la materia de Introducción a la Vida Profesional. En esta ocasión contamos con la presencia de la maestra Sandra Teniente, quien es técnica en gastronomía, cursó su licenciatura en nutrición en la UANE y su maestría en ciencias en nutrición en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Actualmente se encuentra cursando su doctorado en ciencia y tecnología de alimentos en la Universidad Autónoma de Coahuila. Ella nos impartirá esta semana la conferencia La nutrición en el adulto joven y los invito a recibirla con un fuerte aplauso. Hola, buenas tardes, chicos. Muchas gracias por la amable presentación. Hoy vengo a platicarles un poquito sobre nutrición, sobre todo nutrición en esta etapa de la vida en la que están ustedes, que son jóvenes adultos, me imagino que entre 18 y 29 años aproximadamente. Es muy importante esta etapa de su vida, sobre todo los hábitos de alimentación que están teniendo, ya que todos esos hábitos van a repercutir de manera tanto puede ser positiva o negativa en su vida como adultos mayores. No sé si ustedes sepan que la mayoría de las enfermedades crónico-degenerativas están relacionadas con nuestra alimentación. La diabetes, la hipertensión, las dislipidemias e incluso el cáncer están directamente relacionados con la presencia de sobrepeso, obesidad y obviamente nuestra alimentación. Actualmente, México ocupa el primer lugar en obesidad en toda América Latina y el segundo lugar a nivel mundial, solo seguido de Estados Unidos. Y Coahuila, nuestro estado, tiene el tercer lugar en obesidad en México y el primer lugar en obesidad infantil en la región. Además, según la última encuesta nacional de salud y nutrición que fue realizada en el 2018, en Coahuila, el 48.5% de los hombres y el 32.6% de las mujeres tienen sobrepeso y el 24.9% y 46.5% de las mujeres presentan algún grado de obesidad. Esto quiere decir que de cada 10 mexicanos en edad adulta, solo 3 tienen un peso adecuado, ¿verdad? Estas estadísticas son bastante preocupantes y creo que sí es importante que se las platique, que las conozcamos, pero más allá de eso, como nutrióloga, siento que es mi necesidad no solo saber estas estadísticas, sino también tratar de encontrar alguna solución a esta problemática. Y para encontrar esta solución, creo que es importante conocer la raíz del problema. Así que por ese motivo me tomé la libertad de hacer una pequeña encuesta con algunos de sus compañeros de la Facultad de Ciencias Químicas para preguntarles un poquito de su alimentación, ¿verdad? Les pregunté cómo desayunan, cuántas comidas hacen al día, si toman agua, cuánta agua, si hacen ejercicio. Y también les pregunté cuáles creen que son las problemáticas, las principales problemáticas que nos llevan a esta situación, ¿verdad? Entonces, algunos de ustedes, no todos, me contestaron que sus desayunos usualmente se ven así, ¿verdad? Y algunos otros, algo así. No todos, ¿verdad? No quiero generalizar, pero pues eso fue lo que me comentaron. También dentro de las problemáticas que ustedes me dijeron que son las principales, son primero la desinformación, y aquí incluye la sobreinformación, ¿verdad? Ahorita con las redes sociales vemos mucha información, mucha de la cual no tiene evidencia científica que la respalde. La segunda es el tiempo. Muchos de ustedes me comentan que como tienen bastantes clases y actividades extracurriculares, no tienen el tiempo suficiente para llevar una correcta alimentación. Y aquí les quiero comentar que ahora que ya se van a graduar y que empiecen a trabajar, probablemente van a tener menos tiempo. Entonces tenemos que encontrar como quiera la manera de hacerlo, ¿verdad? Y por último, la economía, que esto es algo que muchos pensamos que para comer saludablemente tienes que gastar mucho dinero o tienes que invertir mucho, pero realmente hay muchos tips que yo les voy a dar más adelante en la conferencia, donde podamos llevar una buena alimentación con un presupuesto limitado, ¿verdad? Entonces, primero me quiero ir al primer punto, que es la desinformación.
La verdad es que en mi consulta privada me han comentado muchas cosas. He escuchado de todo, ¿verdad? Desde que comer fruta es malo, que después de las 6 de la tarde no puedes comer nada, que a lo mejor tienes que hacer como 8 comidas al día, que comer ciertos alimentos van a hacer que subas de peso. Realmente hay mucha desinformación, sobre todo ahorita en TikTok y en Facebook, Instagram, ¿verdad? Entonces, hoy les quiero resolver bastantes dudas. Digo, al final de la conferencia me van a poder hacer algunas preguntas. Pero primero, antes de empezar con lo básico, quisiera hacerles una pregunta. Es si ustedes creen que algún alimento puede hacer que subamos de peso. Es pregunta para ustedes. Allá dicen que no. ¿Alguien más? Es pregunta de examen. ¿Alguien más? ¿No? ¿No? ¿Sí? ¿Qué opinan? ¿Que sí puede ser? ¿Alguien más? ¿Sí también? Ok, muy bien. Bueno, pues realmente la respuesta es no. Ningún alimento puede hacer que subamos de peso. ¿Qué es lo que sí puede hacer que subamos de peso? Un desbalance energético. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro aporte energético, lo que consumimos como nutrientes en forma de proteínas, de carbohidratos, de líquidos, es mayor a nuestro gasto energético. Nuestro gasto energético incluye diferentes cosas. Una de ellas es el metabolismo basal, que son las calorías, la energía que utiliza nuestro cuerpo simplemente por existir, ¿verdad? Para hacer las funciones de respiración, de digestión, etc. Después también tenemos el efecto térmico de los alimentos, que es la energía que gasta nuestro cuerpo al metabolizar y digerir los alimentos. También hay algo de esfuerzo calórico ahí. Y por último, nuestra actividad física. Y ahí puede ser desde cosas muy sencillas como caminar hasta las actividades de alto rendimiento, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que puede hacer que subamos de peso? Que nuestro aporte energético sea mayor a nuestro gasto energético. Esto no significa que sea algo malo, ¿verdad? Cuando hablo de subir de peso, puede ser subir grasa, subir masa muscular, y todo depende de lo que esté buscando cada persona. Pero pues es importante conocer. Ahora quiero que hablemos un poquito de lo que les decía, nuestro aporte energético, que son los principales macronutrientes, que muchos de ustedes ya los conocen, ¿verdad? Quiero empezar con los carbohidratos, porque siento que son los que ahorita están más satanizados. Nos han dicho que no debemos de consumir carbohidratos o que debemos de consumir poco, ¿verdad? Entonces, realmente los carbohidratos son un macronutriente bastante importante. No sé si ustedes ya hayan visto en sus clases, pero el principal nutriente por el que las células se alimentan, todas nuestras células, es la glucosa. Y la glucosa viene de los carbohidratos. Entonces, nuestra dieta debe tener alrededor de un 50 a un 60% de carbohidratos. Si se fijan, es un porcentaje bastante alto. Aquí lo importante es que cuando pensamos en carbohidratos, muchas veces pensamos en pan, en pastas, dulces, todo eso, pero realmente los carbohidratos incluyen un gran número de alimentos. Aquí podemos encontrar a las frutas, a las verduras, las leguminosas como las lentejas, el frijol, las habas. También encontramos a los lácteos, que a pesar de que sí tienen un porcentaje de proteína, son catalogados como carbohidratos. Y también encontramos a los cereales, y aquí también es grupo bastante amplio, porque pueden ser el trigo, la cebada, aquí también encontramos la avena, el chía, obviamente las pastas y todos los panes. Entonces, si se fijan, los carbohidratos son un gran grupo de alimentos. Después tenemos a las proteínas. Las proteínas usualmente debemos de consumir un 15% de nuestra dieta, pero para ser más exactos, debería ser de 0.8 a 1 gramo por kilogramo de peso. Si se fijan, realmente no es tanto el porcentaje de proteína que debemos de consumir. Usualmente en nuestra cultura como mexicanos, nuestro plato se ve más de la mitad es proteína y a lo mejor le agregamos algo más, ¿verdad? A lo mejor algo de verduras, a lo mejor algo de carbohidratos. Pero realmente la cantidad de proteína que debemos de consumir no es tanta y para cada persona es muy diferente. Aquí en este grupo encontramos diferentes alimentos, sobre todo alimentos de origen animal, como la carne de res, el pollo, el cerdo, todos los pescados y los mariscos, el huevo y los suplementos de proteína, ¿verdad? Aquí también es importante que tomamos en cuenta que no todas las personas necesitamos tener un suplemento, sobre todo un suplemento proteico. Muchas veces podemos alcanzar nuestros requerimientos con solo la alimentación. Entonces yo les sugiero que no tome ningún suplemento que no se los haya dado algún profesional de la salud, ¿verdad?
Y en tercer lugar tenemos a las grasas, que siento que estas son como que a veces nos dicen que son malas, a veces que son buenas, ya no sabemos si está bien consumirlas. Pero bueno, las grasas debemos de consumirlas entre un 25 y un 30% de nuestra dieta. Aquí encontramos a los aceites, a todos los aceites, ya sea aceite de oliva, de canola, de coco, ¿verdad? Todos los aceites entran aquí. Los frutos secos, que son las almendras, las nueces, los cacahuates, piñones, etcétera. Semillas, aguacate y aceitunas. También recordar que muchos alimentos de origen animal, a pesar de que están catalogados como proteínas, también tienen un porcentaje de grasa, por ejemplo, la carne, el pollo. Claro que es diferente, no es lo mismo la cantidad de grasa que tiene, por ejemplo, un pescado, a una carne de cerdo, a una carne de res. Lo importante de tomar en cuenta cuando consumimos grasas es elegir las mejores grasas, ¿verdad? ¿Cuáles debemos de consumir? Las grasas poli y monoinsaturadas. Aquí que encontramos, bueno, el aguacate, a pescados grasos, a lo que les comentaba de los frutos secos y a los aceites de preferencia, bueno, el aceite que está comprobado científicamente que es el mejor para la salud, bueno, ya saben que es el aceite de oliva. ¿Qué debemos de limitar? Bueno, las grasas saturadas, que puede ser la mantequilla, algunos quesos grasosos, la crema, el tocino, por ejemplo. Sí los podemos consumir, pero debemos de limitar esa cantidad, ¿verdad? ¿Y cuáles debemos evitar totalmente? Las grasas trans. Y estas principalmente las encontramos en alimentos ultraprocesados. Aquí vemos algunos ejemplos, las donas, este pastel que se ve delicioso, y todo lo que está frito, ¿verdad? Esas son las tipos de grasas que debemos evitar consumir. Entonces, para que nuestra dieta sea balanceada, tenemos que tomar en cuenta 6 cosas principales. Lo primero es que sea completa, y era lo que les comentaba, debemos de consumir los 3 tipos de alimentos. Eviten hacer ese tipo de dietas donde quitan un macronutriente. Realmente necesitamos los 3, carbohidratos, proteínas y grasas. También debe ser equilibrada, lo que les decía de los porcentajes. Los carbohidratos de un 50-60, las grasas de un 25-30, los lípidos, perdón, las proteínas un 15%, o bueno, por 1 gramo por kilogramo de peso. Debe ser suficiente. Ahorita vamos a hacer un ejercicio de cuántas calorías debe consumir cada quien. Realmente no es lo mismo de las calorías que yo debo consumir a las que debe consumir cualquier otra persona. Entonces, es importante que lo conozcamos. Debe ser variada. Aquí lo recomiendo sobre todo frutas y verduras de temporada. Tratar de no comer solo carne de res, tratar de variar un poquito con el pollo, con el pescado, tratar de consumir diferentes tipos de alimentos. También debe ser inocua, que como ustedes saben, evitar consumir alimentos que tengan microorganismos que puedan ser dañinos para nuestra salud. Y por último, debe ser adecuada. Esto aquí debe ser adecuada a nuestros gustos, a nuestros, por ejemplo, a nuestra religión, a lo que decíamos de nuestra cuestión económica, o sea, debe ser adecuada para cada persona. Bueno, aquí les comentaba que quisiera que hiciéramos un ejercicio aquí ahorita, creo que algunos traen ahí cuadernos, todos traen celular para una calculadora, para que sepan realmente cuántas calorías ustedes deben consumir al día. Aquí vamos a tomar en cuenta 4 cosas principales: su peso corporal, su altura, su edad y obviamente su género. Entonces, si quieren calcularlo, la fórmula está bastante sencilla, es 9.9 por su peso en kilogramos, los que lo conozcan, más 6.25 por su edad, por su altura, perdón, en centímetros, menos 4.92 por su edad en años, y aquí los hombres, al resultado que les dé, le van a sumar 5, y las mujeres, chicas, porque la vida no es justa, ustedes le van a tener que restar menos 161. Entonces les doy ahí 1 minutito, 2, para que hagan el ejercicio, y ya si alguno de ustedes me quiere compartir su resultado. Igual si tienen alguna duda me pueden decir. Sí, es en centímetros. Es el peso en kilos, altura en centímetros. Bueno, edad en... ¿Alguien que ya le haya salido?
allá las calorías, ¿no? Ajá. 1748, perfecto. Aquí es importante recordar que, si se fijan, es tasa metabólica en reposo. Esas son las calorías que debes de consumir si no te movieras en todo el día, un sábado cualquier, que estamos sin hacer mucha actividad. Ahorita vamos a multiplicarlo por otra cosa. ¿Alguien más que ya lo tenga resuelto? ¿Sí? 1277, muy bien. 1498, ¿sí? 1937, si se fijan, o sea, a cada quien le está saliendo algo bastante diferente, por eso es importante. ¿Alguien que tenga alguna duda? ¿Sí? 1602, está bien. Más o menos les va a salir, lo mínimo que les va a salir por su edad es como 1200, y a lo mejor lo máximo para los chicos más altos, 2000. Si se fijan, sí hay bastante diferencia. Muy bien, ya todos lo sacaron. ¿Alguien tuvo alguna dificultad? ¿No? Bueno, como les vuelvo a decir, recuerden, eso es su tasa metabólica en reposo. Esas son las calorías que deben de consumir si ustedes no hicieran nada en todo el día y solo estuvieran acostados, ¿verdad? Entonces ahora lo vamos a multiplicar por otro factor, el factor de la actividad física. Aquí, si son personas sedentarias que no realizan ningún tipo de ejercicio, van a multiplicar su resultado por 1.2. Si son personas ligeramente activas que realizan ejercicios suaves de 1 a 3 veces por semana, y por ejercicios suaves es como caminar, trotar, andar en bicicleta, ese tipo de actividades, y lo hacen de 1 a 3 veces por semana, van a multiplicarlo por 1.375. Si son personas moderadamente activas que practican deporte, aquí deportes me refiero a fútbol, básquetbol, natación, y lo hacen de entre 3 a 5 veces por semana, lo van a multiplicar por 101.55. Y por último, son personas súper activas que hacen ejercicio todos los días. Aquí, obviamente, si lo hacen más de 2 horas diarias, que es un ejercicio realmente alto, ahí sí ustedes lo van a multiplicar por 1.725. Y ese resultado que les dé son las calorías que ustedes deben de consumir al día. Y también esto es importante para mantenerse en el peso en el que están ahorita, ¿sí? Obviamente, si alguien quisiera, sí. Ok, ahí sería, por ejemplo, ¿cuántos días a la semana? Entre 3 y 4, ¿y cuánto tiempo? 1 hora, hora y media, pues sí sería a lo mejor moderadamente, 1.55. Muy bien, chicos, entonces acuérdense, esas son las calorías que deben de consumir para mantener su peso actual. Ahora vamos a pasar al índice de masa corporal, no sé si ustedes lo conozcan. Este realmente nos va a decir en qué peso estamos. Por ejemplo, si el resultado que ahorita vamos a calcular les da a menos de 18.5, significa que estamos bajos de peso. Si estamos entre 18.5 y 24.9, estamos en peso normal. De 25 a 29.9 es sobrepeso. 30 a 34.9 es obesidad grado 1. 35 a 39.9 es obesidad grado 2. Y más de 40 es obesidad grado 3 u obesidad mórbida. Aquí el índice de masa corporal es muy fácil de calcular. Es su peso en kilogramos entre su altura al cuadrado en metros. O sea, por ejemplo, si alguien pesa 60 kilos, lo va a dividir entre su altura, por ejemplo, 1.70 al cuadrado, porque está en metros. Si quieren calcularlo, para ver en qué nos sale, les doy igual un minutito, dos. Ok, ya todos lo sacaron. ¿Alguien que quiera compartir qué resultado le salió? Sí, 20, ok, perfecto. Entonces estás en peso totalmente normal. ¿Alguien más? Sí, 27.7, entonces te marca como sobrepeso. Aquí es importante algo que les quería comentar. Primero quería que lo calcularan, pero también les quiero comentar una cosa. El índice de masa corporal anteriormente era el estándar de oro para diagnosticar en dónde estaba la persona. Actualmente ya no se usa tanto. De hecho, en mi caso, como nutrióloga en mi práctica, yo no utilizo el índice de masa corporal. ¿Por qué?
porque solo está tomando en cuenta tu peso y tu estatura. No está tomando en cuenta tu edad, no está tomando en cuenta, por ejemplo, tu complexión. Hay tres diferentes complexiones. Hay gente que es endomorfa, hay gente que es ectomorfa y mesomorfa. ¿Qué significa? Que tienen más grasa o que tienen más músculo o que son naturalmente muy delgados. Un ejemplo que me gusta darles es como que un ejemplo muy claro. Imagínense ustedes dos hombres de 25 años que miden un 80 y pesan 100 kilos. Si yo me baso en el índice de masa corporal, me va a salir que están en sobrepeso o que están en obesidad. Sin embargo, el primero de ellos es un hombre muy activo, que probablemente a lo mejor sea un físico-culturista y que la mayor parte de su peso está hecho por músculo. Y el otro mejor es una persona sedentaria, que mucha parte de su peso es grasa. Entonces, si se fijan, si yo utilizo el índice de masa corporal, puedo equivocar. Entonces, yo me baso ahorita más en porcentajes de grasa y porcentajes de músculo. Así que si, por ejemplo, les salió a lo mejor sobrepeso, obesidad, no se preocupen, realmente no es todo lo que tenemos que tomar en cuenta. Muy bien. Ok, aquí les pongo igual otro cuadrito de los que hablamos de carbohidratos, proteínas y grasas. Aquí lo único importante a mencionar es que si se fijan, hay nutrientes que no solo son carbohidratos, no solo son proteínas. Por ejemplo, aquí tenemos a los carbohidratos, a las frutas y a los panes, pero tenemos que las leguminosas son muy altas en proteína, entonces entran en ambos grupos de macronutrientes. ¿Por qué es importante esto? Para dietas, por ejemplo, vegetarianas o veganas, donde necesitamos consumir proteínas sin consumir alimentos de origen animal. Igual es el caso de las proteínas y las grasas. Hay alimentos que a pesar de que son proteínas, como por ejemplo ciertos pescados, aquí me imagino que es un salmón, también son altos en grasas. Entonces entran en ambos grupos de nutrientes. Muy bien, si quieren pasamos a otro tema, que es el etiquetado. Y eso también me lo han preguntado mucho porque pues es algo que es relativamente reciente. Imagino que todos han visto estas etiquetas. Es el etiquetado frontal. Hay 6 etiquetas. Una es exceso de calorías, exceso de azúcares, exceso de grasas saturadas, exceso de grasas trans, exceso de sodio y otro que a veces es un cuadrito, no siempre es el hexágono, que es que contiene edulcorantes artificiales y que no debe ser consumido por mí. ¿Verdad? Entonces ya todos los conocemos, los vemos en todos los productos. Realmente creo que ese fue un win para la sociedad nutricional. Realmente se estuvo luchando para que se implementaran este tipo de etiquetados, ya que en el mercado hay muchos productos que pareciera que son saludables, pero no lo son. Entonces, ahorita es muchísimo más fácil para el consumidor detectarlos, ¿verdad? Me imagino que a todos les pasó, que creían, por ejemplo, que este ejemplo de las barritas, que creíamos que eran súper saludables y resulta que tienen casi todos los sellos. Entonces, bueno, no sé si ustedes recuerdan que antes de estos sellos había otro etiquetado. No sé si alguno de ustedes recuerdan que el etiquetado se veía. Bueno, este etiquetado eran los GDAs, que eran guías diarias de alimentación. Sí, la información era correcta, sin embargo, la información era muy confusa, sobre todo para gente que no está en el área de la salud. Ustedes pueden ver este etiquetado y se fijan, sí nos da mucha información, nos da gramos, nos da calorías, nos da porcentajes, pero realmente no nos dice mucho. El primer error que yo veía en este tipo de etiquetados es que en todos nos mencionaba por porciones de 30 gramos. A lo mejor ese producto tenía 100 gramos, ¿verdad? Entonces nos podíamos confundir, podíamos creer que esta información era por empaque, pero realmente era por porción de 30 gramos, o sea que tendríamos que multiplicarlo por un poquito más de 3, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver la energía, decía 119 calorías, que es un 5.9% de tu requerimiento diario, pero aquí viene, es una dieta recomendada de 2.000 calorías. Como ahorita pudimos ver, no todos necesitamos 2.000 calorías, entonces ahí también la información está un poquito no tan adecuada. También nos menciona las grasas totales, grasas saturadas, azúcares, pero aquí realmente no nos, si no eres del área de salud, es muy difícil que sepas si esto es mucho o es poco, ¿verdad? Entonces, cuando se implementaron el CEFAP, que es el sistema de etiquetado frontal de alimentos y bebidas, son muchísimo más claros, ¿verdad? Aquí sí nos dicen si hay un exceso de azúcares, de grasas, de calorías, de eso. Realmente este etiquetado yo creo que es muchísimo mejor y muchísimo más claro. Aquí vamos a ver un ejemplo, que era cómo eran los etiquetados anteriormente y cómo son ahora. En este caso, pues les quise poner un cereal, porque si se fijan, ahorita ya quitaron a todos los dibujitos que había en los cereales. Eso sobre todo porque pues llamaba la atención de los niños, incluso venían juguetes en las cajas de cereal, y pues eso ahorita está totalmente prohibido, ¿verdad? Entonces eso es lo principal que notamos, que antes estaba aquí un tigre o lo que fuera, y aquí ya no lo tenemos. Anteriormente te mencionaba que tenían vitaminas y minerales.
Ahorita ya no lo mencionan aquí, ya lo tienen que mencionar en el cuadro nutricional. También podemos ver que antes eran avalados por asociaciones médicas. Decían que estaban avalados porque tenían algún tipo de suplemento. Y ahorita, si algún producto tiene, aunque sea un sello, ya no puede ser avalado por ninguna institución médica. También si vemos, antes era el etiquetado de las GDAs que está aquí abajo, y ahorita pues son el etiquetado de la CEFAP, que es mucho más llamativo. Entonces, si se fijan, esos son los cambios en algunos de los productos actuales del mercado. Muy bien, también les quiero platicar un poquito de productos que parecen saludables y no lo son, que a lo mejor muchos de ellos no los van a encontrar con etiquetado, entonces también es importante que ustedes los conozcan, ¿verdad? Entonces aquí les traigo algunos les van a sorprender más que otros. El primero que me gusta platicarles son las nieves de yogur, que me preguntan mucho sobre si las deben de consumir o no. Entonces, realmente las nieves de yogur sí son una alternativa más saludable, por ejemplo, a comprarte una nieve mucho más de chocolate o de otro tipo de cosas. Sin embargo, una taza de nieve de yogur puede tener alrededor de 300 calorías. Y esto es antes de agregarle el chocolate derretido, las gomitas, cacahuates y pues todo lo que le ponemos, ¿verdad? Entonces, no significa que no es una buena alternativa, solo que lo sigamos viendo como un postre o como algo extra en nuestra alimentación, no como algo realmente saludable. También tenemos los alimentos libres de gluten, este es mi favorito. Realmente el gluten es una proteína que se encuentra en algunos alimentos como en el trigo y en la cebada, y las personas que tienen enfermedad celíaca no deben de consumir estos alimentos porque su cuerpo no puede metabolizarlos y digerirlos, entonces son muy dañinos para ellos, ¿verdad? Pero si no tenemos enfermedad celíaca, no tenemos por qué consumir alimentos libres de gluten. ¿Por qué? Porque estos productos no tienen menos calorías, de hecho tienen menos fibra y tienen muchos menos nutrientes, incluso pueden tener más azúcares y más sales, porque al quitarle el gluten le quitan muchas características organolépticas del alimento, entonces le agregan otras cosas para pues como mejorar el sabor. Entonces chicos, si ustedes no tienen enfermedad celíaca, no consuman alimentos libres de gluten, no es necesario. También tenemos las mezclas de frutos secos, ya estábamos hablando de las almendras, de las nueces, de los cacahuates. Estas no es que no sean saludables, realmente son súper saludables, son grasas súper buenas, pero aquí lo importante es la cantidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a pesar de que son saludables, son grasas, entonces tienen muchas calorías. Creo que aquí no se alcanza a ver bien por la luz, pero esta ni siquiera es la taza completa de almendras, son 420 calorías. Entonces es bastante, ya ahorita que ustedes más o menos saben cuántas calorías deben consumir al día, por ejemplo, si algunos de ustedes deben consumir 1600, pues ya con esto ya tienen casi un tercio de las calorías diarias. Entonces aquí que les recomiendo que si van a consumir frutos secos, que sean cantidades pequeñas y que las acompañen, por ejemplo, con alguna fruta o alguna verdura. Y pues eviten los que son de plano no saludables, que vienen con M&M's y con chocolates y todo eso. Esos de plano no los consumo. Chips de verduras. Aquí hay muchos productos ahorita en el mercado. Al igual que muchos de ustedes, me imagino, yo también soy súper fan de las papitas y siempre ando buscando como alternativas saludables. Aquí solo les digo que tengan mucho cuidado con estos productos, que lean los etiquetados, chequen si tienen sellos. Me ha tocado a mí estar revisando productos, sobre todo unos que vi de nopal, que sí están hechos de nopal, pero están fritos. Entonces, al freírlos, pues es prácticamente como si estuvieras comiendo unas papitas. Y otros que he visto que vienen de otras verduras, cuando te fijas en los ingredientes, no sé si sepan que el primer ingrediente es el que viene en mayor cantidad, aunque diga que es de tales verduras, el primer ingrediente casi siempre es papa, entonces es prácticamente lo mismo. Entonces traten de encontrar versiones que no estén fritas, o siempre les digo una opción muy fácil, son las palomitas, que pueden como que intercambiar en lugar de ese tipo de productos. Fruta deshidratada, esto es algo muy similar a lo pasado. El problema con la fruta deshidratada es que, a diferencia de una fruta normal, a esta obviamente le quitan todo el agua y algunas les agregan algo de azúcares. Entonces aquí la cantidad es también muy importante. Por ejemplo, a lo mejor una manzana en fruta deshidratada nos podríamos comer hasta 10 piezas. ¿Cuándo ustedes se han comido 10 manzanas en una tarde, verdad? Pero al estar deshidratadas, pues es mucho más fácil que las consumamos en mayores cantidades. Entonces, en lugar de fruta deshidratada, mejor elijan fruta. También tenemos las barritas energéticas, que era lo que les mencionaba en las diapositivas pasadas. Muchas de estas barritas que encontramos en el mercado son prácticamente barritas de dulce, ¿verdad?
traen chocolates, obviamente traen algo de frutos secos, traen muchos carbohidratos y las calorías que tienen son muy altas. Entonces, ¿cuándo le recomendaría este tipo de barritas, perdón? Cuando ustedes estén buscando subir peso, subir masa muscular, a lo mejor ahí sería una buena opción. Pero si nada más estamos buscando mantener nuestro peso o disminuir, no les recomiendo que las consuman. Y claro, hay de barritas a barritas, busquen las que tienen mayor porcentaje de proteína y menor porcentaje de azúcares. Productos bajos en grasa o light. Aquí lo primero que quiero poner es que la palabra light no es una palabra que esté en el vocabulario de nutricional ni médico. La palabra light es una palabra de mercadotecnia y está totalmente inventada. Entonces no es algo que realmente tenga un significado. ¿Qué productos pueden utilizar la palabra light en sus empaques? Cualquier producto que tenga menos de 20% de calorías que el producto original. Pero si un producto tiene 2000 calorías y le quitan el 20%, ya le pueden poner light, pero no significa que tenga menos calorías. Bueno, sí tiene menos calorías, pero no a lo mejor las adecuadas. Y también al quitarles algunos, por ejemplo, al quitarles la grasa, les agregan azúcares o les agregan otro tipo de cosas para mejorar el sabor. Entonces sí recomiendo que traten de evitar ese tipo de alimentos bajos en grasa o light, aderezos y todo eso. Los jugos de frutas. Aquí es importante mencionar tanto los jugos de frutas naturales como los industrializados, porque los industrializados, pues ya sabemos que muchas veces algunos ni siquiera traen fruta o el porcentaje es muy pequeño y la mayor parte es azúcar. Y los naturales sí los podemos consumir, pero en cantidades pequeñas. Un ejemplo que me gusta ponerles es el jugo de naranja. Para hacer un litro de jugo de naranja, ¿cuántas naranjas ustedes creen que se necesitan aproximadamente? Un litro, un número, 20 a lo mejor, puede ser 15 a 20, dependiendo. Cada naranja tiene alrededor de 70 calorías. Entonces prácticamente nos estamos consumiendo todas esas calorías y la fibra de la naranja, ¿no? Porque no estamos comiendo la pulpa. Entonces realmente pues las calorías de las que consumimos es muy alta. Entonces no digo que no consuman jugos de frutas, pero traten de hacerlas en cantidades menores y no todos los días. Preferible las aguas de frutas, por ejemplo, que son mucho más diluidas. Los cereales de desayuno, sé que a veces es lo más práctico, sé que ustedes como cena, como desayuno, es mucho más práctico un cereal, pero aquí lo que no recomiendo es porque prácticamente es pura azúcar, son puros carbohidratos, a lo mejor ya sabemos que la leche es carbohidrato, los cereales son carbohidratos, entonces nos están dando pura azúcar, entonces no nos están proporcionando nada de proteína y probablemente si desayunan cereal a la media hora o a la hora les va a dar hambre, ¿no? Entonces es preferible que consuman un desayuno más proteico, algo de huevo, algún queso fresco, algo de aguacate, o sea, algo que nos dé un poquito más de nutrientes que pues solo el azúcar del cereal. Y esto incluye todos los cereales, special K, todos los de dieta, ¿no? Los refrescos light o sin azúcar. Si los refrescos light o sin azúcar no contienen calorías, no nos van a hacer subir de peso. El problema es que tienen edulcorantes artificiales, aspartame y el sulfame sódico, que hay investigaciones donde se les ha relacionado con el cáncer. Entonces también yo les sugeriría que si los consumen, que sea esporádicamente, que no sea que consumamos todos los días. Y bueno, aquí un ejemplo de productos que me imagino que compramos o que han comprado alguna vez y la cantidad de azúcar que tienen. Aquí tenemos los Fusein, Nestlé, Powerade, Gatorade, bueno, y las marcas, ¿no? El B8, algunos yogur que tienen fruta, el Arizona, por ejemplo, si se fijan en Arizona la cantidad de azúcar que tiene, algunos yogur, creo que es Activia, no sé cuál es el otro, jugos, lo que decían los jugos naturales industrializados, el refresco, el Monster y algunos como chocolates. Si se fijan la cantidad de azúcar que tienen es bastante. Obviamente muchísimo más cantidad de lo recomendado para consumir en un solo día. Entonces, para que tomen en cuenta eso. Y bueno, pasemos al otro punto que ustedes me habían dicho, que muchos de ustedes no tienen el suficiente tiempo para como que hacer comidas o para preparárselas. Entonces, aquí vamos a hablar de algunos tips que yo les quiero dar. El primero es de hidratación. Ahorita está de moda traer como que se dice, sí, tu termo de agua para todos lados. Eso es bastante importante porque a veces no tenemos tiempo de estar tomando agua todo el día, entonces traerlo contigo nos ayuda mucho. Además que muchas veces podemos llegar a confundir el hambre cuando realmente es sed. Entonces mantenernos bastante hidratados está bastante bien.
No todos tenemos que consumir 2-3 litros al día, a veces les digo con 1,5 litros es más que suficiente, pero pues todos los días mantenernos bien hidratados. En cuanto a snacks, aquí yo les sugiero que sean snacks súper simples. Traten de elegir snacks que no sean muy complicados. Lo más fácil es fruta que puedan llevar con ustedes a la escuela, una naranja, una manzana, para que no batallen mucho. En cuestión de las comidas, a veces que creemos que debemos de hacer 8 comidas al día, pero si realmente lo hacemos bien con snack, podemos hacer incluso hasta 2 o 3 comidas al día, ¿verdad? Y bueno, al ratito platicamos un poco más de esa parte. Algo que me gusta mucho, sobre todo lo hago con pacientes que trabajan todo el día, que tienen trabajos bastante complicados, es hacer menús semanales. Esto nos va a ayudar no solo con el tiempo, sino también nos va a ayudar mucho con la economía. Entonces, a lo mejor ustedes pueden crear su menú semanal para poder ir nada más a comprar los alimentos un día a la semana y a lo mejor ese día elegir que solo esta semana van a consumir, por ejemplo, pollo y pescado. Y a lo mejor la siguiente semana ya lo van a variar con algo de res y leguminosas. Y ya de esa manera ustedes se van a poder poner un poquito más en orden lo que van a comer, van a gastar menos y van a estar un poquito más organizados. Es la verdad una muy buena estrategia. La siguiente son los meal prep. No sé si ustedes ya han visto también en TikTok, por ejemplo, que te dicen cómo hacer meal prep. Eso es prácticamente, por ejemplo, el domingo hacer la comida para el lunes y martes y el miércoles hacer la comida completa para jueves y viernes. Esto nos ayuda mucho con cuestión de tiempo. Claro, siempre traten de tenerlo muy bien refrigerado, con toppers de buena calidad para que la comida no se contamine. Pero es una opción súper válida para cuando no tenemos mucho tiempo de cocinarnos todos los días. Opciones fuera de casa, yo sé que no todos los días vamos a poder comer comida casera, pero si vamos a comer fuera de casa, elijan las mejores opciones, ¿verdad? Yo sé que aquí cerca está el Carl Jr., pues, de gorditas y de todo, pero hay otras opciones. ¿Qué opciones les doy? Opciones súper fáciles. Elijan alimentos, por ejemplo, asados. Aquí puede ser lo típico, un pollo asado, una carne asada. ¿Qué vamos a evitar? Alimentos fritos, alimentos capeados, alimentos separados. Váyanse más con la cuestión del asado, del grill. Y otra cosa, los alimentos frescos, como los pescados, ahí siempre les recomiendo, bueno, ahora que ya va a empezar el calor, los ceviches, el aguachile, a lo mejor hasta diferentes cócteles, pero todo tratar de que sea fresco, ¿no? Eviten todo lo picado, todo lo empacado. Y también cuando salgan a comer en restaurantes, traten de, en lugar de consumir alimentos fritos, váyanse más por verduras, por más ensaladas. Hay cuidado con los aderezos, pero siempre tratar de incluirlo en todas sus comidas. Entonces, sí hay ciertos restaurantes que nos permiten ahí tener a lo mejor un poquito más de una alimentación adecuada cuando no tenemos tiempo de cocinar. La cuestión de los snacks, como les decía, pues depende de cuánto tiempo tengan ustedes, pero los snacks más fáciles, que son los que yo utilizo todos los días, es, bueno, obviamente la fruta. Hay la fruta que más les guste, la fruta de temporada, la fruta si no les gusta picar, pues a lo mejor es una fruta muy práctica, una naranja, una manzana. Les comentaba de las palomitas, a todos que son fan de las papitas, siempre es una buena opción. De hecho, ya hay muchas marcas que están hechas sin aceite, que están, creo que, explotadas en aire. Y hay marcas que incluso las venden en el Oxxo, en el Seven, y es una muy buena opción de snack. Los snacks de verduras, aquí podemos ver pepino, zanahoria, tomate, chiles morrones, todo eso. La gelatina es muy buena opción, sobre todo la gelatina que no tiene azúcar, es una buena opción ahora que viene el tiempo de calor. Y bueno, el yogur. El yogur ahí siempre les recomiendo que sea un yogur griego, porque entonces tiene más cantidad de proteína, y busquen una opción que tenga menor cantidad de azúcar. Por ejemplo, este es muy bueno porque si tiene 0% de azúcar y de grasa, y tiene 14 gramos de proteína, que es un porcentaje bastante alto. El yogur natural también es bueno, sí, tratar de que sea sin azúcares añadidos. En cuanto a la economía, lo que les mencionaba hace rato, vamos a buscar frutas y verduras de temporada. Por ejemplo, ahorita que les puse la opción de marzo, estamos en este mes, y se fijan cuáles son las frutas de temporada. Ahorita es la manzana, el plátano, la pera, naranjas, mandarinas, fresas, kiwi. Por el lado de las verduras, la coliflor, también los rábanos, el nopal, se fijan por el apio, pepino. Estas frutas, sobre todo, les van a encontrar más frescas y las van a encontrar en mejor precio. Y nos puede ayudar también con la cuestión de la economía, tratar de comprar en mercados locales, ¿verdad? No siempre tenemos que comprar en Costco, en H-E-B o todo eso, nos podemos ir a mercados locales, tienen muchas ventajas. Una, que van a encontrar productos súper frescos a súper bajos precios,
y aparte van a ayudar a la economía de la ciudad, ¿verdad? Entonces, siempre es una muy buena opción. El intercambio de alimentos. Muchas personas me han dicho que de repente han ido con nutriólogos y les dan alimentos súper caros, ¿verdad? Les dan salmón, les dan espárragos, quinoa y todo eso, pero realmente hay alimentos que podemos intercambiar. Aquí les puse algunos ejemplos. Por ejemplo, la quinoa la podemos cambiar por lentejas o incluso por frijoles. La proteína, les digo, la proteína en polvo, por ejemplo, la podemos consumir como alimentos de origen animal normales, como el pollo, como el atún, como el pescado. El salmón, hay opciones como la sardina o incluso el atún, también puede ser una opción buena para intercambiarlo. Y verduras como los espárragos, pues siempre hay más opciones. Aquí hay alcachofa, pero realmente también les podemos cambiar, por ejemplo, por el brócoli, por la coliflor, por otras verduras de color verde. Entonces sí podemos hacer ahí algunos intercambios para que sean alimentos mucho más económicos que realmente tienen características nutricionales muy similares. Aquí este ejemplo me encanta porque, bueno, también, sobre todo pacientes que son vegetarianos o veganos, aquí les pongo una comparación entre 100 gramos de carne contra 100 gramos de frijoles. Si se fijan, ambos tienen 22 gramos de proteína. La carne carece de fibra, mientras que los frijoles tienen 15 gramos. En cuanto al hierro, la carne tiene 1.9 miligramos y la carne, y los frijoles 5 miligramos. Se fija mucha diferencia. A veces creemos que solo los alimentos de origen animal tienen altas cantidades. En cuanto a calcio, hay una diferencia enorme. La carne tiene 16 miligramos, mientras los frijoles 123. Con el magnesio pasa algo similar, 23 miligramos contra 171. Colesterol, la carne tiene bastante, 74 miligramos, los frijoles tienen 0 miligramos. Y en cuanto al precio, que bueno, es lo que estábamos hablando, es mucha diferencia. Entonces, realmente el consumo de leguminosas como los frijoles, las lentejas, los garbanzos, son una muy buena fuente de proteína, mucho más saludable, con mucha fibra y mucho más económicos. Entonces, les sugiero que los agreguen a su alimentación. Y bueno, por mi parte sería todo. Aquí está mi información. Y si tienen alguna pregunta, aquí estoy adelante.